Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, nos damos cita en esta noche para un tema importante de la educación, para conversar con un invitado nuestro sobre esos temas cruciales que atañen a la educación, a la sociedad, al pensamiento educativo. En esta noche conversamos de un tema importante y actual, que es la inclusión social y la educación inclusiva. Parecerían conceptos que incluyen el mismo sustantivo, inclusión, pero tienen diferenciaciones profundas y tienen vinculaciones a otros conceptos también. Desde hace casi una década se habla de inclusión en diversos aspectos. Se concibe la educación inclusiva asociada al enfoque de derechos y en particular al derecho a la educación, así como al principio de equidad, con lo cual desde ese concepto de inclusión se supone que este garantiza derechos a la vez que incentiva nuevos compromisos para lograr su vigencia. Sin embargo, varias voces críticas miran el concepto de inclusión desde esta perspectiva, desde la criticidad, y analizan e investigan que conlleva reflexiones que van desde aquellas que cuestionan la inclusión como un discurso cercano a la exclusión o la otra cara de la moneda de la exclusión y como un parche a la injusticia social. Pasa también por aquellos que vinculan a discursos de jerarquía y a discursos de normalización, lo normal y lo anormal, esas categorías, digamos, de principios del siglo XX, desde la psicología, ¿no? Y que tuvieron, pues, resultados nefastos en dimensiones posteriores políticas, sobre todo, ¿no? Sobre este tema de actualidad apasionante, conversaremos con la doctora Marcela Gaete Vergara. ¿Quién es nuestra invitada? Es directora del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Es doctora en Educación, magíster en Epistemología, profesora de Filosofía. Su línea de investigación es didáctica desde el enfoque de derechos. Desde hace 10 años dirige un proyecto de formación docente e investigación sobre pedagogía con adolescentes en centro de protección y con personas privadas de libertad. Fundadora de la Red Chilena de Pedagogía en contextos carcelarios y exclusión social, es autora de diversas publicaciones y charlas en esta temática. Un gusto de verdad estar con Marcela Gaete desde Chile. Allá son pues 2 horas más y sin embargo estamos aquí. Bienvenida Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Quizás luego de tu saludo, ¿qué es la inclusión social? Wow. Primero saludar, buenas noches. Alexis, muchas gracias por la invitación a Voz Andina. Y has partido inmediatamente con una pregunta de fondo, ¿ya? Y como tú decías en tu introducción, hablar de inclusión social no es exactamente lo mismo que hablar de inclusión educativa, inclusión escolar. Entonces, vamos a empezar y tratar de clarificar el concepto de inclusión desde lo social, ¿ya? Yo creo que de unas cuestiones que tenemos que tener presente, que ningún concepto es neutro, ¿ya? Y que el concepto de inclusión es una producción cultural, sociocultural y también ideológica. Entonces nos tendríamos que preguntar en primer lugar, ¿quiénes, qué grupos han definido la inclusión? ¿Ya? Entonces, una cuestión importante cuando nosotros pensamos en los conceptos, tenemos que pensar en quiénes desarrollan, para qué, con qué finalidades, por una parte, ¿ya? Antes de responderte qué es, ¿ya? Tener como esto presente. Por ejemplo, preguntarnos si los grupos que
en esta definición no quedan incluidos, es decir, los grupos de exclusión, ¿cómo definirían ellos la inclusión? ¿Estarían de acuerdo, por ejemplo, etnias, mujeres, ¿ya? Los grupos de personas con diversidad funcional en el concepto de inclusión? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener presente. ¿Cómo se ha producido este concepto? El plano conceptual y el plano de las prácticas. Una cuestión es el concepto de inclusión social y las otras son las prácticas culturales de inclusión. Y a veces allí, ¿ya?, en nombre de la inclusión social, precisamente la paradoja y lo que voy a desarrollar ahora es cómo se instauran precisamente prácticas de exclusión. ¿Ya? Entonces, en el concepto de inclusión, cuando hablamos de inclusión social, como tú decías, no podemos separarla y está absolutamente imbricada de la otra cara de la moneda, que es la exclusión. Por lo tanto, para poder definir qué es la inclusión social, tenemos que fijarnos en algunas cuestiones. Por ejemplo, el binomio, ¿de qué se trata el binomio inclusión-exclusión? El binomio sobre la diversidad, la diferencia y la igualdad. ¿Estamos hablando de respeto a la diferencia o estamos hablando de igualar, por ejemplo? También tenemos que mirar eso. Tenemos que mirar también cuál es la concepción del otro. ¿Quién es el otro en la inclusión? ¿Quién es el uno? ¿Quién incluye a quién? ¿Por qué se incluye? ¿Ya? Entonces, pensando en estas preguntas es que podemos llegar a ciertas definiciones de la inclusión social. Por ejemplo, partamos... Esta parte me parece muy importante. ¿Quién es el que me incluye? Y si me incluye es porque estoy excluido de algo, ¿no es cierto? Estoy fuera de. Es que en los diagramas de Venn de la matemática, hay un conjunto y tú no perteneces a ese conjunto y te vamos a atraer a este conjunto. Pero lo que también dices, queridos radioescuchas, lo que menciona Marcela es muy importante. Me incluyen, pero para ser como ellos, o sin respetar mis características o sin la diversidad que puede ser étnica, cultural, sexual, de diversos aspectos. Es así un poco, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos incluyen? Exactamente. Cuando hablaba del binomio inclusión-exclusión no se puede separar del binomio diferencia y igualdad. ¿Por qué? ¿Para qué incluimos si la respuesta es para igualarnos? ¿Ya? Que muchas veces no está en la definición, ojo, pero sí está en las prácticas de inclusión, donde yo quiero incluir socialmente, por ejemplo, a los grupos desfavorecidos, a las mujeres, a las etnias. Pero si te fijas lo que yo acabo de decir, para poder hacer este proceso, este dispositivo de inclusión-exclusión, ¿qué tengo que determinar primero? ¿Quién es el otro? ¿Quiénes tengo que incluir? Por lo tanto, el binomio de inclusión y exclusión, por eso es tan importante en la definición y de preguntarnos qué es la inclusión social, porque necesariamente de algún modo se determina quiénes están incluidos y quiénes no. La pregunta es, ¿cómo definiría, por ejemplo, en mi país el pueblo mapuche la inclusión? ¿Quieren ser incluidos? ¿No? Entonces esa es una de las primeras problemáticas que nos enfrentamos al mirar este tema. Y por otra parte, tiene que ver que desde una perspectiva crítica de la inclusión social, la igualdad es el punto de partida, no es el punto de llegada. La igualdad no es algo que tenemos que alcanzar, sino que es algo que tenemos que reconocer. Somos iguales en dignidad y derecho. Y por lo tanto, no se trata de hacer estrategias de inclusión de otro que es diferente. Porque cuando nosotros hacemos eso inmediatamente, que lo que ocurre es que empezamos a categorizar y a clasificar. ¿Quién es el otro que está excluido? ¿Cuáles son los parámetros de inclusión? ¿A qué lo incluyo? ¿Ya? ¿Qué significa incluir? Por lo tanto, desde esa perspectiva, es sumamente importante en la inclusión social reconocer que todos somos diferentes, pero también todos somos iguales como punto de partida. Es decir, naturalizar la diferencia, no buscarla, porque incluso cuando nosotros buscamos la diferencia para hacerlo, siempre hay una relación de poder. Porque en el fondo cuando nosotros pensamos hoy día en nuestros imaginarios de la inclusión, porque la inclusión es una narrativa,
y se va configurando en un imaginario social. En este imaginario social, lo que hacemos precisamente es minorizar al otro. Te doy un ejemplo. Hace 20 años atrás, en mi país, Chile, cuando había una persona de otro país, en la calle, en el trabajo, en la escuela, era un extranjero, ¿ya? Hoy día, cuando veo en mi trabajo, en la calle, en la escuela, a una persona de otro país, no le llamo extranjero, le llamo inmigrante. Entonces, cuando nosotros le damos la categoría de inmigrante, inmediatamente en ese imaginario le otorgamos una representación del desfavorecido, del pobrecito, del que está mal, y que yo por lo tanto lo tengo que incluir, ¿ya? Entonces, la narrativa de la inclusión puede producir estas paradojas, porque va influyendo en cómo vas configurando tu subjetividad, cómo miro al otro. Si nosotros no nos damos cuenta que la inclusión social tiene que ver con este binomio, ¿ya?, no nos vamos a poder salir de allí y por lo tanto crear nuevos conceptos. Porque para hablar de inclusión tenemos que hablar de exclusión, necesariamente. Y en ese sentido una cuestión importante también que ocurre es que a veces se confunde con el concepto de identidad, ¿ya? Entonces, el otro, el diferente, tiene su propia identidad. Si nosotros cosificamos las identidades y las petrificamos, es imposible el diálogo. Y lo que requerimos precisamente en nuestra sociedad es la construcción de lo común, ¿ya? Y esa construcción de lo común tiene que ver con personas que somos diferentes, pero iguales, ¿ya? Y por lo tanto no es una meta, sino que, como yo decía hace un rato, es un punto de partida. Y aquí viene lo que yo te decía, la paradoja, no muchas veces en la definición, sino en las prácticas. ¿Qué estamos pensando culturalmente como prácticas de inclusión? ¿Ya? Y yo creo que para poder definirla específicamente, tenemos que necesariamente hablar de participación, de democracia, ¿ya?, de ciudadanía. Porque los grupos excluidos, estoy pensando por ejemplo en las etnias, en los pueblos originarios, estoy pensando en lo que hoy día le llamamos los inmigrantes. ¿Cuál es la lucha? La lucha no es para ingresar necesariamente a nuestros referentes. Por ejemplo, la lucha del pueblo mapuche no es por hablar nuestra lengua, por ejemplo, es para mantener sus raíces, ¿o no? El Pero respeto de su identidad cultural, de sus derechos colectivos, de sus derechos exactamente, culturales, de su educación intercultural bilingüe, si es que fuera el caso, ¿no? exactamente. Por lo tanto, la lucha es por la participación. ¿Y qué significa participar? La Si no es autodeterminación, quizás. exactamente la autodeterminación, pero si estamos en una sociedad donde todos somos diferentes, cada uno tiene su cultura, tendría que producirse esto que llamaba la construcción de lo común. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo sin que se establezcan relaciones de poder donde cualquiera esté por encima que el que incluye y los otros tengan que ser los excluidos, que han sido los procesos que han sucedido? Es decir, no es el pueblo mapuche el que nos incluye a nosotros. Eso como que sería, no nos parece lógico. Somos nosotros los que incluimos al otro. Son las estructuras patriarcales las que están tratando de incluir a la mujer, por ejemplo. Existe el Día de la Mujer, pero no el Día del Hombre. O sea, hay muchas cuestiones que están naturalizadas y que van mostrando estas dinámicas de inclusión a partir de exclusiones. Entonces, por lo tanto, desde esta perspectiva, si tú me preguntas a mí qué sería la inclusión social, primero yo creo que tenemos que buscar un término que no sea, que no tenga esta problemática, o sea, que no solo se resemantice, sino buscar una nueva categoría, pero sobre todo tiene que ver con la participación, la democracia, la ciudadanía, la construcción de lo común, el respeto a las diferencias, pero también con que reconozcamos que la base es la igualdad, ¿ya? Esos serían los conceptos desde la inclusión social, sin entrar todavía en la inclusión educativa. Claro, sí, precisamente cuando tú articulas esos conceptos, pues son muy similares a las organizaciones conceptuales de interculturalidad, por ejemplo.
La democracia, participación, identidad, alteridad, ¿no? En el caso de la interculturalidad. Pero entonces tenemos una dimensión, y ahí como que para acercarnos a la segunda pregunta, ¿cómo debemos mirar todas las diversas aristas de la exclusión para generar procesos inclusivos, digamos, adecuados y no procesos parche, ¿no? Que signifiquen, hago un pequeño programa para que tú te adaptes a mi sociedad, tú como otro seas a mi sociedad. Y entonces, ¿cómo entonces se dan esas perspectivas de mirar adecuadamente la exclusión para generar procesos de justicia social? Mire, yo creo que más que incluir al otro, tenemos que desmontar nuestros propios conceptos de quienes estamos usando el concepto de inclusión. Los que tienen que cambiar, bueno, eso es lo que aprendió en mi experiencia práctica, el que tiene que cambiar no es el otro, los que tenemos que cambiar somos nosotros, los que nos consideramos el nosotros, ¿ya? En este caso, yo represento a la academia. La academia hemos ido configurando las narrativas de la inclusión, y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir cambiando a nosotros mismos, ¿ya? Cambiar nuestras propias concepciones y por lo tanto las relaciones de poder. Por ejemplo, como tú dices, estos programas educativos para favorecer la inclusión, finalmente lo que hace es hacer que el otro no aporte desde sus marcos referenciales, identitarios, de la construcción de su propia subjetividad, eso se arrasa, ¿ya? Y por lo tanto, se tiene que adaptar una forma de pensamiento a ciertos valores, a ciertas culturas, que no muchas veces es la propia. Pero tampoco se trata de tener un conjunto de sujetos y de personas o de pueblos que no pueden dialogar entre sí, porque cada uno queda encerrado en su propia identidad, ¿ya? Que también es otra perspectiva, ¿ya? Esta perspectiva de museo, donde los sujetos tienen como que tienen que construir una identidad, y esa identidad es cerrada. El concepto de inclusión y exclusión además es dinámico, ¿ya? Se va produciendo diferentes personas y diferentes pueblos que en un momento estuvieron en una posición y ahora están en otro. Porque tiene que ver cómo te ven, cómo nosotros vemos al otro. Y en ese sentido, el concepto de inclusión y exclusión siempre ha sido bidireccional, es decir, desde el que tiene el poder hacia el otro. Pero nunca hemos pensado cómo el otro también me incluye a mí. Como por ejemplo, en este caso en una sociedad patriarcal, cómo las mujeres incluyen a los varones, cómo los pueblos originarios, por ejemplo, incluyen a los que no lo somos. Entonces, ese diálogo que se transforma finalmente en un diálogo de saberes, yo creo que desde allí se ha trabajado poco el concepto de inclusión y exclusión, por esta bidireccionalidad que te da la estructura de poder. Entonces, generalmente el que tiene el poder es el que determina los procesos de inclusión, los programas, ¿ya? Sin preguntarle al otro si quiere ser incluido, por ejemplo. Sin preguntarle al otro cuál es su concepto de inclusión. Sin preguntarle al otro cómo me incluyo yo en ello. Cómo tú me incluyes a mí. Entonces, de partida tendría que ser un proceso dialéctico, ¿ya? Horizontal, dándonos cuenta que nosotros somos los otros de ellos. O sea, tiene que ver con el juego con el nosotros, donde se terminen los unos y los otros y seamos un nosotros a partir de las diferencias. Yo creo que pensarlo de esa manera te cambia luego la práctica. Ahora, esto es largo, porque llevamos siglos con estas relaciones de poder y minorizando al otro. Es una visión, es un imaginario donde generalmente cuando yo te pregunto, si yo te preguntara a ti, por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos de inclusión? ¿Qué me responderías tú? ¿Quiénes son los sujetos de inclusión? Yo creería que somos todos sujetos de inclusión, ¿no? Porque pero desde el orden dominante actual. Cuando el nosotros orden dominante actual son el no normal, si es que se cabe, ¿no? El indígena, el gay, la mujer también, el pobre, todos son sujetos de inclusión. Ahí por eso vienen propuestas incluso de beneficencia, ¿no? Entonces yo genero un programa, las señoras de Test de la Caridad, para dar caridad
comidas a los pobres, que al final en una circunstancia tan brutal que alguien que puedan comer está bien, pero el trasfondo de las relaciones que se dan no son precisas, ¿no? Un poco tú me hacías de acuerdo y que quisiera quizás subrayar lo que dijiste para el querido Radio Escuchas. Un eje es el diálogo, nos dice Marcela, y el eje es ese diálogo, como diría Mikhail Bakhtin, no mediado por el poder. O sea, el poder tiene que bajar, ceder, para que haya un diálogo adecuado. De lo contrario, cuando el poder no cede, pues dialogamos y al final estamos haciendo lo que el poder quiere, porque estoy ejerciendo esa capacidad que tengo, ¿no es cierto? Y por lo tanto el poder es el que determina quién es el sujeto o los sujetos de inclusión. Y lo que ha ocurrido es que cada vez esa lista crece más. ¿Ya? Por ejemplo, antes a lo mejor no era el extranjero, porque llegaba al país era natural, sobre todo a países latinoamericanos, que llegaran extranjeros de Europa a muy buenos puestos, ¿no? Pero hoy día sí. Entonces lo que está ocurriendo es que a veces incluso va a parecer raro, los sujetos que hay que incluir son más que los que no hay que incluir. Si tú te fijas en cantidad, la cantidad de mujeres, pueblos indígenas, pobres, etcétera, son más que el grupo que se supone que está haciendo los procesos de inclusión en cantidad. Pero además hay un tema importante, que la inclusión social tiene que ver con la interseccionalidad, porque en el fondo se te cruzan. Eres mujer, eres pobre, por ejemplo, y eres inmigrante. Entonces, y eres afro también. Y eres afro, claro. Por darte un ejemplo. Entonces, las categorías de etnia, género, clase social, son categorías que se cruzan, pero al final, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común estas categorías es que son los sujetos de los pueblos que están subalternizados, ¿ya? Y por lo tanto, la paradoja es que para hacer programas de inclusión, tienes que necesariamente determinar quién es o quiénes son los que están desfavorecidos. Y cuando tú haces ese pensamiento, cuando haces esa forma de estructurarlo inmediatamente, determinas una relación de poder. Por eso no se puede separar el binomio inclusión-exclusión, y por eso la propuesta que lo que tenemos que trabajar es un nuevo concepto, que iría con lo que yo te decía. Porque yo como mujer, por ejemplo, en un momento de mi crianza pobre, ¿ya?, donde viví la exclusión social, porque también tiene que ver desde dónde hablamos, de cuáles son nuestras biografías con la exclusión. Entonces tú te vas dando cuenta que muchas veces tú no querías ser incluido, o te das cuenta de las relaciones de poder, o vas teniendo una sensibilidad ante los procesos de exclusión. ¿Quiénes pueden estar aquí? ¿Quién pueden estar allá? Y eso mismo ocurre en la academia. ¿Quiénes pueden ingresar? Cada día, por ejemplo, te ponen más requisitos, ¿ya? Cada vez se achica más la cantidad de sujetos que son los unos y mucho más los que son los otros. Eso parece extrañísimo. Entonces, ahí queda clarísimo las relaciones de poder que se dan en todo concepto de inclusión social. Entonces, desde la perspectiva crítica, el llamado es a deconstruir el concepto, ¿ya? Importantes apreciaciones, queridos radioescuchas. Como ven, varios conceptos que se vinculan, que trabajan entre sí, si cabe el término, para lograr una perspectiva que no sea, pues, desde ejercicio de poder, que no sea un parche, que no sea una visión quizás positivista nada más, o liberal de los procesos inclusivos. Vamos, sin embargo, a una primera pausa musical y volvemos en un momento para seguir conversando con la doctora Marcela Gaete de la Universidad de Chile sobre los procesos de inclusión. En el segundo bloque vamos a entrar ya en la inclusión educativa. Volvemos en un momento. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves,
por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversamos sobre inclusión social e inclusión educativa con la doctora Marcela Gaete. Marcela, qué gusto estar de nuevo contigo y siguiendo ya pues en esas vinculaciones, inclusión educativa o educación inclusiva como una parte quizás de esta gran visión de la inclusión. ¿Cómo se ve aquello de la educación inclusiva? ¿Qué enfoques están dados a esta perspectiva que nos has dado de inclusión? Una perspectiva muy amplia, si es que se quiere, una visión holística o de diálogo de saberes. ¿Cómo se vincularían entonces estos enfoques de inclusión y educación inclusiva? Aquí hay que hacer alguna diferencia porque se confunde a veces el concepto de inclusión social con el concepto de inclusión educativa, inclusión escolar, educación inclusiva. Este enfoque de la educación inclusiva viene de la educación diferencial, especial, necesidades educativas especiales, como por ahí viene una parte de su origen, ¿ya? Luego, el concepto de integración, que estaba muy determinado en educación por esto que hablábamos hace un rato, de cómo integro al otro, al desfavorecido, cómo integro a la normal. Y en base a estas críticas, en relación al concepto de integración, o a los conceptos más clínicos y patologizantes, por ejemplo, de la discapacidad, surge este concepto de inclusión, pero con una característica diferente. En el caso de la inclusión educativa, tiende a pensarse que la igualdad no es de inicio, la igualdad es lo que se busca, ¿ya? Y por lo tanto los programas lo que parten es que hay una situación de desigualdad y por lo tanto la escuela y los programas escolares deben alcanzar una igualdad que los estudiantes obtendrán a futuro. En cambio, en la inclusión social crítica, el concepto de igualdad es de base. No es algo a alcanzar como en la inclusión escolar, ¿ya? Y en este sentido, ocurre que en la inclusión educativa, como es algo que yo voy a alcanzar a futuro, una de las grandes problemáticas tiene que ver que tiene una visión muy individual. Entonces, ya saliéndonos un poco del concepto, sino yéndonos a las prácticas de inclusión educativa, lo que suele suceder son estos diagnósticos de los niños, por ejemplo, y la patologización incluso, porque tú tienes que determinar exactamente cuál es la desigualdad que tiene ese niño, que puede hacer de acceso, por ejemplo, de calidad o de resultados, que son las tres dimensiones importantes en la inclusión educativa. Entonces, en la inclusión educativa me fijo en el sujeto individual, en el niño en el escolar, y le hago un plan. Por ejemplo, es un chico o una chica que tiene problemas en matemáticas. Entonces le hago un plan para que adquiera los aprendizajes en matemáticas, para que en el futuro logre una cierta igualdad. ¿Cuál es la problemática de esto? Que no se cuestiona el parámetro. Por ejemplo, no se cuestiona qué saberes le estoy enseñando a los estudiantes, ¿ya? No se cuestiona, por ejemplo, que la escuela en sí misma nace y su objetivo es homogeneizar. Entonces empiezan a ocurrir en la escuela unas prácticas que son absolutamente contradictorias, ¿ya? A nombre de la inclusión educativa, tengo que diferenciar, ¿ya?, a todos aquellos individualmente que no alcanzan el parámetro. Luego tengo que evaluar, porque por ejemplo en la evaluación, como Foucault ya lo plantea, el examen es una técnica clasificatoria y jerarquizadora de la escuela que sigue presente. Y por lo tanto lo que se empiezan a producir en la escuela son prácticas de exclusión, ¿ya? Y en esas prácticas de exclusión, obviamente, si bien tiene alguna relación con el concepto de inclusión social, tienen absolutamente diferentes modos de partida, ¿ya? Entonces, cuando yo lo individualizo en el chico particular y tomo la igualdad como meta, se produce todo lo que está produciendo hoy día la escuela. Es decir, tú ves que tú vas a la escuela y no solo por acceder a la escuela,
tú te sientes reconocido, ¿ya? Hay muchos chicos en la escuela que sufren de exclusión, que van repitiendo los cursos, que, bueno, antiguamente se decía desertan porque sigue siendo la culpa en el individuo. Entonces el problema de la inclusión educativa es que está demasiado puesta en el esfuerzo que puede poner cada chico o chica a través de los programas. Y no nos damos cuenta que el problema es la escuela. La escuela no es inclusiva. La escuela no se da cuenta, por ejemplo, que la formación no pasa solo para aprenderse el currículum. O sea, nosotros tenemos chicos que salen, por ejemplo, en el caso de los que yo trabajo, terminan la secundaria y no tienen ningún lugar en la sociedad. Y no tienen ningún lugar tampoco en la escuela, porque en la escuela no hay participación. En la escuela que hay es jerarquía, es categorización, es cuerpos dóciles, diría Foucault. Y por lo tanto, es muy difícil instalar una práctica de inclusión social en una escuela que está hecha, está conformada con estructura excluyente, jerarquizadora, no participativa. Entonces yo creo que también, esto es un llamado también a los colegas docentes, es que hay que tener ojo con los programas de inclusión escolar, ¿ya? Porque muchas veces esos programas lo que hacen es profundizar las huellas de la exclusión. Y no te escucho, sí. Sí, quizás más bien sería como una revisión, como un ejercicio de crítica y autocrítica como individuo y como institución acerca de mis prácticas docentes, ¿no es cierto? Antes que me ingenio un programa, yo como docente, quizás con mi director, y desde nuestra visión generamos un programa inclusivo, que quizás no tiene ninguna relación o no tiene ninguna pertinencia para el individuo al que queremos incidir, ¿verdad? Me recordaba, por ejemplo, en términos más grandes, procesos que se dieron aquí en el Ecuador recientemente, en que el Estado fue a las comunidades rurales indígeno-campesinas y dijo, aquí hay escuelas pequeñas que no tienen muchos alumnos y son unidocentes o pluridocentes. Las vamos a cerrar y vamos a poner una gran escuela en el medio o cerca de todas estas pequeñas que he cerrado para que los niños vayan allá. Pero esa gran escuela era una escuela pues del estilo más occidental que te puedes pensar. Era una escuela que estaba muy distante de las comunidades porque estaba diseñado en el mapa. En muchas comunidades esa pequeña distancia del mapa era selva, que no podían atravesarla, ¿no? El sentido de la escuela en las comunidades no solo era la educación. Ahí se hacían las reuniones comunitarias, de ahí se hacían los entierros, ahí se hacían las fiestas, y al destruir la escuela, pues se destruyó la escuela físicamente y el cierre, pues en general, se destruyó toda una serie de procesos comunitarios que invitaban al fortalecimiento organizativo, participativo e identitario, ¿no? Entonces eso es como para pensar las soluciones que tenemos nosotros, los incluidores, digamos, hacia los otros, ¿no? Pero continúa, por favor, ahí de esta digresión. Sí, lo que te iba a decir, que eso ocurre porque la escuela tiene una cierta estructura, es un dispositivo de poder que tiene sus ciertas características, y por lo tanto, la escuela occidental en Ecuador, en Chile, no sé, en Estados Unidos, tiene la misma estructura, ¿no? Entonces, es atemporal, es ahistórica, y en ese sentido, nosotros cuando hacemos estos programas de inclusión, lo estamos incluyendo en esta escuela. No es los individuos los que se tienen que incluir en la escuela, es la escuela la que tiene que pensar en la inclusión y exclusión social, es la escuela la que tiene que pensar en la formación de los sujetos, y esa formación implica cuál es el valor que tiene para las comunidades, para los pueblos, para los sujetos, ¿ya? El educarse. Entonces, en la medida en que seguimos teniendo una escuela que no ha cambiado sus objetivos y además que muchas veces pretende la cohesión social, y para eso arrasa con la diversidad, obviamente yo tengo una visión bastante crítica a las prácticas y a los programas
de inclusión educativa. Si bien muchas teorías más críticas de la inclusión educativa tienen aspectos que son sumamente importantes para pensarlos, se queda todavía en el papel, porque cuando tú vas a la realidad, porque en la educación no sacamos nada que esté escrito en un mundo ideal, cuando tú te enfrentas a la realidad, y en esta realidad la escuela no se ha movido. Es decir, tú entras a una escuela hoy día y hace 10, 20, 40, 100 años atrás era la misma escuela. Entonces, obviamente, en la medida en que la escuela siga teniendo los mismos objetivos, los programas de inclusión escolar lo único que hacen es estigmatizar mucho más a los sujetos. Nosotros tenemos en Chile una ley de inclusión, y finalmente eso termina en la escuela con ya los niños tales y tales van aparte. Imagínate lo que significa eso. Entonces en el fondo se va configurando una subjetividad donde el niño se siente incluido, se siente menos y además siente que no es capaz. Yo hablo muchas veces, porque a mí también me pasó, el pensamiento del pobre de que esto no es para mí, porque siempre me dijeron que no era para mí, a lo mejor no con palabras, incluso tratando de incluirme. Me trataron diferente, me siento no capaz. Entonces son prácticas culturales que configuran subjetividades. Y yo creo que mirar la inclusión educativa desde esa perspectiva te va a permitir tener una mirada crítica a los programas, ¿no? Que lo que hacen es homogeneizar y a mí lo que más me preocupa por mi experiencia es responsabilizar a los niños en forma individual de que son ellos los que no son capaces, lo que a ellos algo les falta, que ellos no pueden, que no podrán, que necesitan apoyo especial y los demás no lo necesitan. En tu subjetividad de niño y adolescente no siente que es un apoyo, sino que siente que eres este punto negro que hay que sacar y que te están tratando de ayudar a ser como el otro, pero no puedo. Entonces el sufrimiento que se produce en los chicos que están en los programas de inclusión y la huella que va dejando en su subjetividad es tremenda. Y ahí están, por ejemplo, las visiones de calidad educativa también, ¿no? Claro, porque como yo te decía, en la inclusión educativa el tema del acceso, la calidad y los resultados son tres dimensiones intrínsecas, porque se mide, por ejemplo. Se pregunta qué es la calidad, y la calidad generalmente está asociada en el imaginario a aprender bien los contenidos dispuestos para ser enseñados. Y esos contenidos... Y esos dos chicos de atrás que sacan las malas notas, pues me están dañando todo el promedio de la clase, ¿no es cierto? Exactamente. Esos chicos, más bien, como alguna vez como me decían cuando iba a capacitar a profesores rurales, la profesora me dice, mire, le voy a dar una sugerencia de inicio, dice, para su clase demostrativa. A ese chico de ahí, a Félix, no le tome en cuenta, porque él es muy molestoso y le va a destrozar la clase demostrativa. Entonces, muy bien, mire ese preconcepto de Félix, ¿no? De la profesora. Y sin embargo, ¿qué empecé a hacer? Pues, me acerqué, lo vinculé con todas las actividades como tal, y de pronto fui ubicando que brevemente los intereses. Entonces empecé a generar ejemplos pues sobre el fútbol con los niños, porque vi que por ahí con Félix y con los otros, y después de un rato dije, bueno, vamos a jugar fútbol. Era parte de matemáticas, y después de esa actividad práctica en la actividad práctica quería hacer procesos matemáticos, pero que están implícitos, que no son explícitos. Félix, después de eso, era el más entusiasta, era el más simpático, era el más cercano. La realidad de Félix fue que fue abandonado. Lo que tú haces precisamente es cambiar las relaciones de poder en el aula. Porque finalmente en el aula para los profesores, mi clase, yo doy mi clase, y en mi clase tiene que hacer las cosas como yo digo, pero no es porque el profesor sea malo, digamos, sino porque tiene una formación donde le exigen traspasar cierta cantidad de contenido y que los chicos y chicas tengan ciertos resultados, sobre todo en países como el mío, donde la rendición de cuentas es tremenda, los profesores son evaluados, el ranking de los colegios, por lo tanto el profesor y la profesora están muy presionados para un libreto. Y el que se sale del libreto
pasa a ser inmediatamente el chico que tiene necesidades educativas especiales, el chico que lo mandan, ¿ya?, al programa de integración o al programa de inclusión o al psicólogo, y tú lo llevas y te encuentran que es un niño todo lo contrario, es muy activo y tiene mucha motivación, pero claro, exigimos a los chicos que están horas sentados mirándonos, escuchándonos. Entonces, claro, si te das cuenta, el problema es profundo. En lo que tú planteas es cambiar las relaciones de poder. La clase no es para mí. La clase tiene que ver con el otro, con la formación de esos sujetos. Y por lo tanto, no se trata de incluirlos a la clase, se trata de que participen en la clase desde el lugar donde cada uno puede, ¿ya? Entonces, es un cambio de mirada que no es tan fácil tampoco, ¿ya? O las Pero es miradas disciplinares, ¿no? Yo quiero que estén exactamente. calladitos, quietecitos y mirándome a los ojos cuando quizás en su cabeza están volando, porque pues para eso son niños, para volar. Entonces, Claro, y en ese ese sentido, sentido institucional de disciplina, ¿no? Que también nos coarta a los niños y a los claro. docentes. Y en esa medida, el concepto de inclusión social y de inclusión educativa se tensa, porque dentro del concepto de inclusión social crítica, el tema de la participación, de la autodeterminación, de la autonomía, de la ciudadanía, de la democracia es fundamental. Sin esos conceptos no hay posibilidad de inclusión social. Pero en la medida en que la escuela estos conceptos no se vuelvan prácticas, es imposible. Y por lo tanto, se transforma en una inclusión, como tú decías, en programas de responsabilización individual para que el otro se adapte. Entonces, inclusión social e inclusión educativa no es lo mismo, son dos conceptos que entran en tensión en la medida en que los principios básicos de la inclusión social crítica en la escuela que tenemos hoy día, en una escuela bancaria, diría Paulo Freire, no se desarrollan. Entonces, ¿cómo vas a tener una inclusión social o mirar de la inclusión social si la escuela misma no trabaja participación, democracia, ciudadanía cultural, no rompe las relaciones de poder? Entonces, lo que más me gustaría que quedara claro son las diferencias de estos dos conceptos, ¿ya? En efecto, muy importante la perspectiva que nos muestra Marcela, las reflexiones que nos hacen, pues mirar en nuestras propias prácticas para generar una inclusión adecuada, si es que cabe el término, o mirar más precisamente lo que serían procesos de pertenencia antes que de inclusión, ¿no? Procesos integradores, no Sí. solo de los incluidores, sino de todos como tal en relacionamientos dialógicos. Vamos a una segunda pausa musical y luego de esto volveremos pues a conversar sobre la experiencia de Marcela, porque la experiencia de Marcela es muy importante con población privada de libertad, con población de sectores o de segmentos que se llaman de pobreza y que sufren muchos de los embates propios de esta sociedad, ¿no? Volvemos en un momento. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Regresamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, con Marcela Gaete desde la Universidad de Chile, conversando sobre inclusión social y educación inclusiva. En efecto, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu experiencia de trabajo, de investigación, de formación y qué frutos miras que ha dado estos desarrollos tan importantes? Bueno, mi acercamiento al tema no ha sido desde la inclusión educativa, ni de la inclusión escolar, porque siempre fui muy crítica, sino ha sido de la exclusión social, porque desde hace 10 años, junto con mi colega Marisol Ramírez y estudiantes, llevamos a cabo un proyecto que es sobre el derecho a la educación de niños, jóvenes y adolescentes que se encuentran en sistemas de protección de menores, el llamado CENAME antiguo acá en Chile, y jóvenes encarcelados, privados de libertad. En Chile se encarcela desde los 14 años,
si bien van a cárceles de menores, pero están encarcelados, y con el tiempo también trabajando en cárceles de adultos, por el derecho a la educación. Entonces, desde esa mirada que me fui dando cuenta de las problemáticas que tenía el concepto de inclusión escolar, ¿ya? Porque a partir del concepto de inclusión escolar, lo que se plantea para toda la población con la que yo trabajo son los conceptos de reinserción social. Y por lo tanto, los programas educativos son programas generalmente que se llaman programas de reinserción. Pero cuando tú lo abordas desde esa perspectiva, te das cuenta que no es el sujeto individual el que se debe reinsertar. Muchos de ellos nunca han estado insertos en la sociedad. Nacieron en la exclusión. No han tenido oportunidades y no se las dan tampoco. Muchos de ellos, por ejemplo, los chicos que están encarcelados, que terminan la secundaria en las escuelas cárceles, en las cárceles, tienen muchas expectativas de poder participar socialmente, pero cuando salen de la cárcel no tienen oportunidades, no tienen trabajo, no pueden seguir estudiando, se insertan nuevamente en los mismos lugares de pobreza donde venían, ¿ya? Entonces nosotros tenemos casos dramáticos de chicos que les ha ido muy bien, por ejemplo en la escuela, que tienen proyección de seguir estudiando, salen de la cárcel, 18, 19 años, vuelven a los sectores donde estaban y vuelven a delinquir porque, por ejemplo, son amenazados por las bandas de que su hermana va a ser violada, por ejemplo, o torturada, su hermana pequeña, si es que no vuelve a la banda de donde pertenecía antes. Ese tipo de experiencia nos llevó a preguntarnos como equipo, ¿qué pasa con los programas de inclusión educativa? ¿Ya? ¿Qué pasa desde la perspectiva social? ¿Ya? ¿Qué pasa además en muchas escuelas pobres, donde los chicos terminan cuarto medio y les pasa exactamente lo mismo, a lo mejor no con delinquir, pero sí les pasa exactamente lo mismo, que no tienen oportunidades para seguir estudiando, no tienen oportunidades para un trabajo, porque la cultura, la pobreza, la exclusión va dejando marcas en tu cuerpo, en la forma de caminar, de hablar, se nota la exclusión y la pobreza, y sigue siendo rechazado. Por lo tanto, desde la experiencia que nosotros fuimos trabajando y estamos trabajando, que mi especialidad es la didáctica, empezamos a mirar no una didáctica inclusiva, con programas de inclusión que quisiéramos plantear, mira, estos sujetos tenemos que arreglarlos, reinsertarlos, ¿ya? Repararlos para que después logren la igualdad al final, sino que nosotros nos planteamos precisamente qué significa en el aula la participación, la democracia, la ciudadanía, el reconocimiento, cómo estos conceptos tan abstractos de la inclusión social crítica tú las puedes trasladar a la didáctica. Y para eso empezamos a desarrollar y empezamos a desnaturalizar las lógicas con las que trabajábamos la docencia. Por ejemplo, los profesores en todo el mundo, cuando inician una clase, están acostumbrados a hacer el diagnóstico, de distintas maneras. Y en el diagnóstico determinan lo que no saben. Y siempre lo que se resalta es todo lo que los alumnos no aprendieron el año anterior. No sé si en Ecuador pasa lo mismo, ¿ya? Entonces dice, estas conductas generales los alumnos están en primero medio, en octavo básico, no aprendieron porque el diagnóstico dice que no alcanzaron los aprendizajes, y los profesores reclamamos lo mal preparados que vienen los estudiantes del año anterior en relación a los contenidos del currículo. Y nosotros dijimos, ¿y si no diagnosticamos la carencia y diagnosticamos la potencia? Si dejamos de mirar lo que le falta al otro, si dejamos de minorizarlo, si dejamos de encontrarlo como un otro diferente a mí, y lo considero como un otro igual a mí, con ciertas potencialidades, igual que yo, hay cosas que yo soy pésima. Ponme en una clase de matemática y necesito un plan de inclusión escolar, ¿ya? Y empezamos a trabajar la potencia. De qué el otro que sabe, de qué es capaz,
y cómo la potencia de cada uno de ellos lo vamos construyendo en algo común y vamos realizando nuestras propuestas didácticas con ellos a partir de sus potencialidades. Y desde allí, para nosotros ha sido fundamental la obra de Hugo Semmelmann, un chileno, sociólogo, filósofo, que habla de la pedagogía del presente potencial. Porque además, la escuela y los planes de integración, de inclusión, de integración están muy mirados a futuro. Es decir, lo que el chico puede llegar a ser a futuro, ya sea a fin de año con las notas, fin de la escolaridad, pero nunca pensamos en el presente. Y nosotros construimos las subjetividades del presente, estamos hechos de presente. Y por lo tanto nosotros, en vez de pensar qué va a hacer el chico o la chica a futuro, pensamos qué podemos hacer hoy día en el presente. Y trabajamos, por lo tanto, una pedagogía del presente potencial. Estás en la cárcel, 5 años de condena, o en el caso de los adultos, 20 años de condena. Obviamente te cambian las temporalidades, como por ejemplo la formación y la educación que tienen nuestras aulas les permite una vida mucho mejor en el encierro. Mejor no en el sentido de cambiar necesariamente las condiciones estructurales que no dependen de nosotros, pero sí vivirla de otra manera. No hay un encierro, hay múltiples tipos de encierro. Y cómo allí a los jóvenes, a los niños y a los adultos se le van ocurriendo otras miradas. Y en ese sentido fuimos cambiando las típicas conductas de los alumnos serán capaces de analizar, identificar, eso es lo típico. Y para nosotros lo importante es la capacidad de que tienen niños, jóvenes y adultos de verse a sí mismos, de expresarse, de juzgarse, de imaginar, y lo que yo te contaba hace un tiempo atrás, de tomar decisiones. ¿Qué significa la participación? Toma decisiones y en la escuela eso nos enseña. Cuando nosotros vemos las capacidades, es el aprender a hacer, pero no hay un aprender a decidir, que sí lo tiene el currículum boliviano, que yo lo tomé de allí. Imagínate lo que fuera que lo más importante de la escuela fuera aprender a decidir, a imaginar. Es que es esencial, porque lo conversábamos también contigo informalmente, enseñamos a hacer, pero no enseñamos a pensar. Exacto. Primero, ¿por qué hago algo? ¿No? Y lo otro que planteas decidir es, hay Francesco Tonucci, tiene un libro de caricaturas que se llama Con ojos de niño, y es impactante, ¿no? Que dice a los 3 años debes hacer así, y a los 5 debes hacer así, te dice el profesor, y a los 10 te dicen debes hacer así. Exacto. Cuando ya estás saliendo de la secundaria, o al menos del tercer curso de educación básica, te dicen, decide tú. Y él dice, decide, pero sí, ¿qué es decidir? Si toda la vida me dieron decidiendo y me ordenaron qué debo hacer y cómo debo hacer. Entonces, y ese es el bloque general, ¿no? Entonces, soy inseguro, dependiente, y es muy conveniente para el poder también aquello, porque las decisiones las toma el poder, y yo me siento cómodo de que me den tomando las decisiones, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, de la pedagogía de la potencia y no de la carencia, de la pedagogía de la toma de decisiones, no se necesitan planes específicos de inclusión para sujetos específicos, porque todos tenemos que aprender a decidir. Todos tenemos potencialidades diferentes, ¿o no? Todos nos cuestan algunas cosas más que otras. Entonces lo que va ocurriendo es que tú te vas dando cuenta que yo puedo, o me es más fácil algo y otro me es más difícil. Y al del lado es al revés, y al profesor también. Porque nosotros también tenemos que mostrar cuáles son nuestras dificultades. Por ejemplo, yo no canto, ni tengo mucho. Entonces le digo, yo, escuchen mi voz, a mí no me pueden poner a cantar. Si quieren yo bailo porque eso sí me gusta. Y otro de los chicos dice, pero es que yo canto, a ver, canta. Oye, excelente, entonces tú vas a cantar, no sé, en una obra. Entonces, eso parece muy simple. Pero lo que hay detrás es
que todos vayan dándose cuenta que somos diferentes, pero tenemos una igualdad de origen, es decir, todos tenemos potencialidades y no importa que sean diferentes. Y cómo esas potencialidades aportan al grupo para construir lo común. Y eso común son los proyectos que vamos generando como proyectos de aula, que no es tu proyecto, ni mi proyecto, sino cómo aportamos, ¿ya? A este espacio. Y por lo tanto, lo que va sucediendo allí nos pasa mucho con los niños más pequeños. Yo trabajo con chicos desde los 8 años, que están en los centros de protección o en la residencia, hasta, bueno, adultos. Empieza a ocurrir que ese espacio es un espacio que desean, que nos esperan. Nosotros trabajamos en talleres socioeducativos en algunos centros y en las escuelas con talleres en otros. Entonces se empiezan a transformar en espacios donde las relaciones de poder cambian, pero donde sienten que aprenden. Pero eso mismo ocurre en la formación inicial. Obviamente para poder hacer eso tienes que tener una formación inicial distinta. Y lo que hemos ido haciendo en estos 10 años es tensionar la formación inicial con un proyecto, ¿ya?, que es diferente. Es un proyecto donde estudiantes de distintas carreras de enseñanza media, de distintos niveles, los agrupo en un mismo curso y trabajamos autoformación, coformación, pedagogía comunitaria, desde la vivencia. Entonces ellos viven lo que significa trabajar desde la pedagogía de presente potencial para que puedan entenderla, porque la didáctica tiene que ver con las experiencias. Yo le digo a mi estudiante que la didáctica es hacer cosas con nosotros. Y por lo tanto, de esta forma, nosotros nos vamos a cambiar a los chicos con planes de inclusión. Lo que hacemos es cambiar nosotros mismos. Y nuestros talleres cambian cuando nosotros cambiamos, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros no podemos lograr la inclusión social en un país absolutamente fragmentado. La OCDE en 2004 plantea que Chile y la educación y el sistema escolar chileno está conscientemente estructurado por clase social, ¿ya? Es un sistema donde la escuela se paga, la educación municipal, dependiendo del municipio, es la calidad que tiene, las posibilidades que tiene, pero lo que va ocurriendo, lo que nosotros, por lo menos mi objetivo y mi sentido, es que esos chicos y chicas con los que trabajamos sientan que pueden. Hayan vivido alguna vez que alguien los reconoce, que ellos reconocen a otros. Imagínate vivir toda una vida sin que nunca hayas sentido el reconocimiento de nada, que nunca sentiste que eres capaz de nada. Obviamente tus proyectos de futuro se truncan, pero cuando en tu experiencia ocurre que tú te das cuenta de que tienes capacidad para algo, que el otro te reconocen, eso te da posibilidades de futuro, que deberían seguir trabajándose. Lamentablemente, cuando salen de estos espacios, no siempre, porque hay que ser realista, pueden lograr integrarse, porque obviamente la sociedad los excluye, como nos excluye a todos nosotros. ¿Qué participación social tenemos realmente en América Latina? ¿Ya? No, es nula, ¿no? La participación es en la votación, vas y votas desde una democracia representativa en la que tú Exactamente. eliges a uno de la gama de representantes que generalmente te ofrecen ambigüedades y marketing político, o te ofrecen una camiseta para en las poblaciones más pobres, ¿no? O te ofrecen una libra de arroz y das tu voto a cambio, participas a cambio de eso. Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta que nosotros también estamos excluidos, los que hablamos de inclusión. Reconocer nuestras propias exclusiones, nuestros propios encierros. Nosotros también tenemos exclusiones y encierros. Lo que pasa es que muchas veces ocurre, yo digo, el síndrome de capataz. En el síndrome de capataz, aquello que ha estado en mí inconsciente, como las exclusiones, luego yo las repito en la reproducción. Bueno, Bourdieu habla de la reproducción social. Entonces, claro, esas exclusiones que yo no he trabajado, luego cuando tengo un poco de poder como profesor de escuela, no me doy cuenta que las sigo reproduciendo porque no he trabajado mis propios encierros y mis propias exclusiones.
Cuando nos vamos dando cuenta de eso, llegamos a la conclusión de que no tiene sentido programas de inclusión específicos para algunos, porque es un tema estructural de la sociedad donde yo creo que son muy pocos los que no sufren ningún tipo de exclusión, ¿no? Entonces, yo creo que allí lo importante es trabajar las propias exclusiones de quienes vamos a hacer los programas de inclusión. Y estos principios de la exclusión social crítica, llevarlo a un despliegue didáctico, más que a programas diferenciados de inclusión, porque cualquier programa diferenciado de inclusión lo que hace es excluir más aún. Sin duda, es esa la perspectiva, esas perspectivas, por ejemplo, me recuerdas del trabajo de interculturalidad como eje transversal. ¿Por qué es más difícil trabajar la interculturalidad que la educación ambiental? Porque la interculturalidad me interpela a mí como docente mestizo, y entonces yo me siento incómodo porque quizás yo quiero negar mi parte indígena atrás, ¿no? En mi vida cotidiana quiero evadir la abuela indígena, el apellido indígena, y al hablar de eso me interpela. Entonces eso lo dejo de lado. Trabajo de educación ambiental, trabajo de desarrollo del pensamiento, pero el eje transversal interculturalidad lo voy dejando y reduciéndolo quizás al baile, vestidos todos de indígenas, los niños en el fin de año. Y la folclorización. Ya, he cumplido, correcto, de folclorización, y he cumplido con el currículo. Estamos llegando lastimosamente al final de este diálogo, diálogo interesantísimo. Sin duda creería que es necesario hacer otro programa alguna vez. No te voy a atosigar ahí mañana, no. Pero tus palabras finales, mi querida Marcela, para nuestros radioescuchas, que pues son en general docentes, estudiantes, gente que le interesa la educación. Mira, yo creo que las palabras finales tienen que ver con lo que tú estabas planteando en relación a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestras propias prácticas de exclusión que hemos vivido, mirar cómo reproducimos sin darnos cuenta las prácticas de exclusión, incluso paradójicamente cuando estamos levantando la bandera de lucha de los programas de inclusión. Hacer un llamado también a la formación inicial docente. Yo creo que ahí hay mucha responsabilidad en la formación. Está demasiado orientada muchas veces a lo técnico, a formar en competencia, a los contenidos, y no a procesos de repensarnos, con procesos, por ejemplo, como la didactobiografía que trabaja Estalia Quintar, la biografopolítica que trabajamos nosotros, las narrativas, en la medida que ser docente tiene que ver con trabajarnos nosotros mismos, no con ir a cambiar al otro. Nadie forma a nadie, dice Paulo Freire. Nos formamos en comunidad. Entonces, ese sería mi mensaje para los docentes y las universidades formadoras de docentes de América Latina. Tener mucho cuidado con el concepto de exclusión escolar, deconstruirlo a partir de la noción de inclusión social crítica y cómo esto llevarlo desde la perspectiva didáctica, crítica también, y desplegarlo en las aulas. Muchas gracias, Marcela. La doctora Marcela Gaete, desde la Universidad de Chile, ha estado con nosotros en este interesantísimo diálogo sobre inclusión social y educación inclusiva. Un gran abrazo para ella. Espero pronto podernos conocer, ver personalmente, dialogar más sobre estos temas sin duda importantes para la educación de América Latina en sí. Un agradecimiento también a Tito Chela, que siempre está con nosotros apoyándonos en la parte técnica, y a ustedes que cada jueves a las 7:30 de la noche nos acompañan para conversar sobre educación. Soy Alexis Oviedo, les mando un fuerte abrazo, salud y alegría. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muy buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.